Buenos días, jóvenes, segundo semestre, clase de Historia de México. El tema que veremos hoy es el sistema de trabajo colonial. Durante el régimen colonial, los españoles impusieron diversas formas de trabajo. Las principales del trabajo indígena fue como esclavo, la encomienda, el repartimiento y el peonaje. La colonización española pues comenzó a apoderarse de la tierra y entonces necesitaban obviamente mano de obra, y entonces van a dedicar a esclavizar en un principio a los indígenas. A mediados del siglo XVI el trabajo indígena como esclavo empezó a desaparecer. Obviamente los indígenas, recuerden, no tenían defensas ante las enfermedades que trajeron los europeos y comenzaron a morir, aparte de la gran explotación que proporcionaban o ejercían los españoles hacia los indígenas. Y entonces van a comenzar a traer individuos de raza negra para que suplieran en los trabajos o en las jornadas a los indígenas. En 1524 aproximadamente se estableció el sistema de encomiendas, por el cual la corona española concedía a un súbdito español llamado encomendero o comendador como el pago por sus servicios durante la conquista y la colonización, y le daban el derecho de apropiarse de las tierras que ellos desearan, la extensión que ellos quisieran, y sobre todo de los servicios de las personas que vivían en las comunidades indígenas. Obviamente que había algunas, ¿cómo se dice?, variables para que estos comendaderos o comendadores pudieran apropiarse de las grandes extensiones. El comendadero tenía la obligación de asegurar la sumisión de los indígenas, de protegerlos y sobre todo de instruirlos en la doctrina cristiana. Pero desafortunadamente pues se volvió en una especie de esclavitud disfrazada y no prosperó. La siguiente sistema de trabajo es conocido como el repartimiento o cuatequil. Era una forma de trabajo obligatorio para las comunidades indígenas, y estas debían de proporcionar cierto tiempo de trabajo para los españoles o los europeos en sus tierras. Desafortunadamente eran extraídos de sus pueblos, de sus poblaciones, y eran llevados a otro lugar en jornadas realmente inhumanas para seguir trabajando en las tierras de los españoles. El peonaje, apareció en el siglo XVII y es una consecuencia de la extensión de la hacienda, la cual fue creada ya que la corona española necesitaba dinero y entonces vendió parte de sus tierras de la corona a particulares. Y obviamente pues aquí ya no había ninguna ley española que protegiera a los indígenas, y por lo tanto el peonaje era una especie de trabajo forzado. Con el peonaje va a surgir algo que va a ser conocido como la tienda de raya, es decir, el patrón, el español, le ofrecía crédito, por decirlo de una forma, al trabajador, al indígena. Oye, como no tienes para azúcar o panela o para café, pues yo te lo voy a vender. No tienes dinero, fírmale acá. La mayoría eran analfabetas y se iba acumulando una deuda que en realidad era impagable. Y entonces era una forma de esclavizar de ese trabajador, ya no se pudiera ir de esa hacienda. Y cuando morían ellos, pues sus hijos adquirían la deuda y obviamente quedaban enganchados también como peones al servicio del súbdito español. La próxima clase veremos la tenencia de la tierra. Tengan buena tarde, cuídense, quédense en casa. ¡Ánimo!